Bueno, mi PowerPoint no va a tener todas las caricaturas como tiene Rodolfo, pero hacemos un acuerdo. Ustedes entregan al Chapo a nosotros y nosotros entregamos Donald Trump a México. Muy buenas tardes. Mi nombre es Paul Bakey, yo soy un oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero no estoy aquí en mi capacidad oficial, sino por razón de mi amor y mi trabajo con los países latinos en transición al sistema acusatorio. Para mí es un honor estar aquí en esta jornada y agradezco mucho al doctor Sánchez Quintero, doctor Zamorano y Guevara para este honor, para dejar un gringo aquí hablando con ustedes. Ojalá que mi español agringado no confunde. Si escucha palabras que parecen inventados, es porque los gringos inventamos palabras cuando no sabemos qué hacer. Lo felicito a Panamá en esto. Realmente lo felicito en este código procesal que ustedes han hecho. De mi opinión es bien estructurado, bien escrito. Eso es la parte fácil. Esto es la parte fácil. La parte difícil es implementarlo. Yo no quería sentarme aquí a hablar del sistema americano, eso realmente no es justo para ustedes. Entonces, lo que yo quería hacer es hablar de ciertos conceptos de sistema acusatorio que son básicos en cualquier sistema. Y es con la idea de que realmente cualquier país, y he visto esto por toda la región, y estoy viendo esto ahora en Europa Central y Este, para hacer una transición al sistema acusatorio hay ciertos conceptos que tiene que entender que existe. Y tiene que entender que existe y cómo va a adaptarlo en su propia manera. Es decir, el sistema acusatorio en Panamá tiene que ser panameño. No puede ser chileno, ni colombiano, ni americano. Tiene que ser panameño. Pero hay ciertas cosas y conceptos que son críticos para un sistema acusatorio que es importante a implementar o a lo menos reconocer. Yo estuve en Colombia 10 años con ellos trabajando en la implementación del sistema acusatorio y voy a usar un ejemplo de lo que estoy diciendo que creo que suena mejor en Panamá que en Colombia, y usar el ejemplo del béisbol, porque en Colombia, en la costa entiende béisbol, pero lo demás no sabe qué es, pero en Panamá sabemos qué es béisbol. Si tomamos un deporte gringo, muy gringo, no hay uno más gringo que el béisbol, tal vez el básquet, pero el béisbol. Pero si tú estás aquí en Panamá, si vas a Nicaragua, si vas a Havana, si vas a Los Ángeles, si vas a Boston, si vas a Chicago, si vas a Caracas y veas un partido de béisbol, tú vas a ver el mismo partido, las mismas reglas. 3 strikes, 4 bolas, 9 personas, etcétera, etcétera. No va a haber reglas diferentes. Sí va a ser un estilo diferente. Los latinos tienen un estilo distinto que los norteamericanos, aunque la mayoría de las estrellas en los Estados Unidos son hispanos o de América Latina. Mi punto es lo siguiente, que hay ciertas reglas que son importantes reconocer. El estilo y manera es otra cosa. Y hay una manera de decir lo mismo para el sistema acusatorio. No sé si ustedes pueden leerlo. ¿Es muy chiquito o puede verlo? Sí. ¿Sí puede? Okay. Tengo acá unas de las razones que hemos visto, que son las razones que este cambio ha ocurrido en América Latina y desde los años 90 eso está pasando de una manera u otra. Estas cosas son algunas razones. Yo creo que uno de los fundamentales que yo tengo aquí marcado es normas internacionales, y la norma clave que creo que es pertinente a los países que quieren cambiar el sistema acusatorio es separar claramente el acusador del juzgador. Esto realmente es un elemento crítico en un sistema acusatorio. Hay ciertas preguntas iniciales que tiene que hacer realmente para implementación. Hay ciertos países en América Latina que ha hecho muy bien, Chile, Colombia, aún con problemas, está haciéndolo. Hay otros que realmente fracasó.
o tiene muchas dificultades. Y esos son unos de las razones. Si hay compromiso, si hay recursos, que hay liderazgo, si realmente quiere el sistema acusatorio, si realmente entienden cuáles son los elementos y cómo impacta a su propia justicia y qué va a hacer cuando choque con los errores que van a pasar. Pero esas preguntas son importantes a notar. ¿Cuál es el ambiente que tenemos para implementar? ¿Tenemos un consenso? ¿Vamos a hacerlo? ¿Vamos a continuar? ¿Vamos a reconocer que el proceso? ¿O el primer momento que hay problemas vamos a decir, no, vamos para atrás? Aquí son los puntos, unos puntos claves. Hay muchos y no hay tiempo para hablar de todos, pero estos que están acá son puntos que yo quiero discutir en el poco tiempo que tengo para hablar de ciertos conceptos, sistema acusatorio. Y leyendo su código lo veo mucho de esos ahí, que están escritos. Ahora implementación, otra cosa. El primero es el cambio de paradigma o mentalidad, es decir, un sistema acusatorio requiere una manera diferente de ver evidencia, diferente de procesar, diferente de manejar por parte de los actores. Hay un cambio. Y para realmente implementarlo, tiene que entender ese cambio y tiene que estar listo para ese cambio. Si tratamos de implementar este código panameño nuevo con la mentalidad del procedimiento, el código anterior, no vamos a hacerlo. No vamos a hacerlo. Es como tenemos gafas de sistema inquisitivo tratando de entender un sistema acusatorio. No pueden. Tiene que tratar siempre de entender qué son las cosas. Eso es el cambio fundamental. Requiere realmente decisión, resolver. ¿Okay? Hay una gran importancia, es el tercer punto. Pruebas concretas. Desafío a las pruebas. Decisiones basadas en la prueba. No en personalidades, no en la política, no en teoría. En la prueba. En la prueba. Este cambio no es fácil, toma tiempo, pero necesita su norte, necesita entender qué es lo que queremos y vamos a continuar con eso hasta que llegamos a que queremos. Necesita la flexibilidad y persistencia para llegar allí. Ok. El cambio al sistema acusatorio, usamos un ejemplo del sistema clásico inquisitivo, de un juez de instrucción, aunque si yo entiendo en Panamá anteriormente los fiscales eran más o menos jueces de instrucción, mismo que pasó en Colombia, cuando Colombia introdujo la fiscalía en 91, lo que ellos hicieron era tomar todos los jueces de instrucción y dijo, mañana ustedes van a ser fiscales, ¡pum! Y lo lanzó, pero tenía todavía mentalidad de jueces de instrucción. El cambio. El juez de instrucción en un sistema inquisitivo es ¿quién? Es un juez, es un fiscal, es un defensor y es investigador. Controla todo. Controla todo. ¿Okay? ¿Qué pasa en un sistema acusatorio? Tomamos esa figura y separamos claramente en 4. El primero, el juez. Ese primer punto es tal vez el punto más clave para transición. El juez es imparcial. Imparcial. No tiene interés de un lado o el otro. No está metido en la investigación. No está metido en presentación de evidencia. No está metido en argumentación ni en preguntas a los testigos. No mete. Tiene que mantener esa imparcialidad. Esa norma que habló antes, la separación de acusador y juzgador. ¿Cuál es el símbolo que siempre usamos para justicia? Escalas, ¿cierto? Escalas. Y hay 2 lados de esa escala, representando, en mi opinión, 2 intereses. La sociedad de las víctimas, porque quiera realmente hacer algo sobre este delito, una violación de sus leyes. Y el otro lado, el acusado, que tiene derecho de defenderse y tener algo justo. Pero ¿cómo vamos al balance? ¿El medio es quién? El juez. Si el juez va a un lado u otro, ahí va el balance. Entonces esa imparcialidad es crítico. Y los jueces defienden esa integridad de su imparcialidad. Porque si una decisión viene de una persona imparcial, es más poderoso. Porque no está haciendo su decisión con perjuicios.
y ayuda a las partes y la justicia. El fiscal, ahora sí estamos hablando de un acusador que yo tengo acá anotado. El segundo representa a la sociedad, representa al pueblo, representa a las víctimas. En su sistema creo que la víctima puede tener una acusación autónoma, creo que sí. Se dice, algo así. Y tal vez puede tener su propio abogado. Pero el concepto de un acusador en sistema acusatorio y las dos partes es que el acusador acusa en el nombre del pueblo, no de la fiscalía, no de una institución, del pueblo, porque está representando al pueblo que está representado en las leyes. Y es el acusador que dice, uno de nuestras leyes fue violado y esta es la persona. En los Estados Unidos lo enseñan nosotros en el sistema federal, cuando presentamos a la corte identificamos. No identificamos, yo soy Paul Bakey del Departamento de Justicia, ni Paul Bakey del gobierno de Estados Unidos, no. Presentamos lo siguiente, su señoría, yo soy Paul Bakey y yo represento los Estados Unidos. Es muy diferente. Y es importante en este concepto que representa a la sociedad y los intereses y mantener eso. Los investigadores, esto siempre es algo delicado porque ahora estamos hablando de un investigador que mete en la escena, que realmente va a hablar con testigos, que realmente tiene ciertas libertades y siempre hay la preocupación en eso porque si viene de un sistema inquisitivo donde hay policía judicial, siempre bajo de control, de una figura judicial, porque ese es el concepto continental que tiene que realmente manejarlo y tiene que hacerlo. ¿Okay? Soltando los investigadores para que ellos trabajen libre es riesgoso. Pero este último, el trabajo equipo con el fiscal, es una manera de tratar de manejarlo. ¿Por qué? Si hay una captura, pero toda la evidencia fue colectada mal, ilícito, no podemos introducirlo. El fiscal va a decir, muchas gracias, señor investigador, ya no tenemos caso. Porque la manera que tú colectó esa evidencia era ilegal y ya no puede usarlo. Entonces, tratando de mover ese cambio de mentalidad, y no es fácil, siempre hay abusos. En los Estados Unidos tenemos abusos todo el tiempo en el área de la policía que quiere realmente condenar y entonces hace eso. Pero tenemos que vigilarlo. Pero ese concepto de un investigador que colecta es importante, no solamente para eso, pero también en la colección, ese investigador va a testificar. Va a ponerse enfrente, no solamente de su fiscal para contestar, sino también enfrente del defensor que va a contrainterrogar. Y el defensor que es realmente protegiendo los intereses de su cliente, solamente eso, su cliente y proteger ese. Y confrontar la evidencia y confrontar a lo que está argumentando la fiscal. En mi opinión, el cambio más básico de un sistema inquisitivo acusatorio no es oralidad, no es transparencia, es el manejo de la prueba. Y si tiene en mente eso, es más fácil entonces la transición, porque si es nada más oralidad, bueno, entonces, ¿por qué cambiamos código? Nada más paramos y leemos documentos. Es oral. Pero no, es la manera que maneja las evidencias. ¿Okay? Es un sistema adversarial. Presentación y confrontación. Y escucha esa palabra, confrontación. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero confrontación es el elemento más clave en un sistema acusatorio para evaluar evidencia. Lo repito, confrontación es el elemento más importante en evaluar evidencia en un sistema acusatorio. Confrontación no es contradicción. ¿Okay? Son distintos. Contradicción es, aquí está A, aquí está B. Un parte dice, esto pasó, A. El otro parte, B pasó. Confrontación es, un parte, el acusador dice, A pasó. La otra parte de defensa dice, no es cierto. No tiene que presentar B. A no es cierto. Es muy diferente. Y es un concepto diferente. Y es un concepto que realmente es importantísimo en asegurando, a ver, estoy perdido en mi PowerPoint. A ver,
Confrontación es clave para asegurar presunción de inocencia, derecho de mantener silencio, tal como la sostenibilidad y credibilidad de las pruebas. ¿Por qué digo eso? Si realmente estamos hablando de presunto inocente, y esa palabra presunto es importante, si iniciamos eso con presunción, inocencia, no tiene que probar inocencia. Pero si hay presunción de inocencia y realmente estamos diciendo que el acusado no tiene que decir nada, si tenemos contradicción que realmente depende, señor acusado, el acusador ha dicho A, ¿qué dices tú? Explica. Yo sé que está presunto inocente, pero quiero escuchar su explicación de esto. Eso no es presunción de inocencia. Eso no es silencio. Este realmente es forzándolo, aunque gentilmente, a explicar. No tiene que explicar. La presunción es inocente. Y trabajamos de allí. En sistema acusatorio eso es importantísimo en la manera que evidencia está presentado, evaluado y la decisión. Presunción es inocencia. Entonces la fiscalía tiene el cargo de la prueba y tiene que romper esa presunción a un nivel. Y estuve hablando con los jueces hoy. En los Estados Unidos nuestro nivel de prueba es más allá de duda razonable. No sé en Panamá si es el mismo o algo semejante. Pero ese nivel de prueba es importante porque el fiscal tiene que mostrar su evidencia más allá de eso. Si no rompió la presunción. Nuestras decisiones de nuestros jurados sobre un acusado es culpable o no culpable. No es culpable o inocente. Y el acusado al inicio en las audiencias preliminares no declare inocente, declare no culpable. ¿Por qué? Yo soy presunto inocente, yo no tengo que declarar inocente. Pero el no culpable es realmente enfocar en la evidencia y enfocar qué es lo que estamos haciendo en este juicio. Estamos tratando de averiguar si la evidencia presentada por el acusador es suficiente para desvirtuar presunción de inocencia. Si no, la persona no es culpable. Tal vez la persona realmente es culpable, pero si la evidencia no lo muestra, lo siento, horror. Pero es otra vez, ¿qué es lo que queremos en nuestro sistema? ¿Qué es lo que queremos si realmente queremos un sistema acusatorio? Y quiero decir que hay ciertas cosas en implementación de un sistema acusatorio que van a chocar y que van a tener problemas y va a decir, ¿pero qué hacemos? Yo creo que hay 3 puntos de análisis para entender cuál es el ajuste, si hay un ajuste que necesita. Uno es un análisis legal o jurídico. ¿Qué dice el código? ¿Qué dice la ley? ¿Es la ley realmente presentando ese concepto acusatorio suficiente o realmente no? Tal vez necesitamos cambiarlo, tal vez. O tal vez es bueno, no sé. El segundo es cultural. Tal vez hay cosas culturales que choquen con ciertos conceptos de sistema acusatorio y tiene que mirarlo a decir, ¿realmente tenemos que ajustar o realmente por nuestra cultura anterior no podemos? ¿Okay? Yo tenía muchas veces en Colombia diciendo, no, eso es cultura gringo, nosotros no podemos hacer eso. Y yo digo, ok, está bien. Está diciendo que en Colombia no es posible presentar evidencia en una sala abierta al público, que no es posible que hay 2 partes, una parte presentando, el otro confrontando. Eso no es posible en cultura colombiana, que no puede hacer eso verbalmente, que no puede tener un juez imparcial por su cultura. Y no era eso, eran ciertas cosas que sí son diferentes y ustedes, los panameños, tienen que realmente decir cuál es la salsa que ustedes van a poner en su código para que es realmente suyo. Esto tiene que ser suyo. En un sistema acusatorio, un caso penal es nada más, nada menos que una presentación de una controversia. Es una controversia penal. ¿Qué tenemos? El acusador está diciendo que Sergio cometió este delito en tal fecha
en tal lugar. Sergio dice, eso no es cierto. ¿Qué tenemos? Controversia. La controversia es, yo digo que él lo hizo, él está diciendo que yo no lo hizo. Tenemos que resolver esa controversia, el rol del juez imparcial. No otras cosas, no importa qué pasó en otro lado, qué pasó con esa acusación que está articulando el fiscal. ¿Cuál es la evidencia que va a presentar el fiscal para sostener esa acusación? ¿Y cuál va a ser la confrontación de esa evidencia para tratar de mostrar que no es cierto? La decisión del juez, entonces, es solamente sobre esa controversia, solamente sobre esa presentación de esa acusación, de esa evidencia, de esa muestra, de esa argumentación, de esa confrontación por otro lado y argumentación. Eso es la decisión que el árbitro tiene que tomar, el juez. No algo histórico, no de otras cosas, eso. Y si lo piensan en eso ponga más sencillo y directo qué es lo que queremos hacer con un juicio y sistema acusatorio. Identificar controversias penales. Delito cometido, ¿por quién? ¿Y cuál es el mecanismo que vamos a resolver esa controversia? Si podemos resolverlo sin ir a juicio, magnífico. Mediación, magnífico. Si realmente miramos a la controversia, que hay dos partes, yo digo sí y Sergio dice no, pero si él y yo podemos sentar y llegar a un acuerdo que ok, vamos a manejar en esta manera, entonces ya no hay controversia. Hay ciertas cosas obviamente que un juez tiene que vigilar, y hablando de preacuerdos, que tiene que vigilar en esa situación, pero el punto es básicamente lo mismo. Controversia, dos partes, si los partes pueden llegar a un acuerdo, ¿por qué vamos a tardarlo? ¿Por qué vamos a decir ellos no? En un preacuerdo en los Estados Unidos o en un preacuerdo donde hay aceptación de culpabilidad que refleja entonces una sanción penal, una sanción de perdiendo su libertad, un juez tiene que intervenir, porque es el juez que tiene que asegurar que los derechos están guardados. Pero las dos partes llegue al juez y dice, tenemos una resolución, su señoría. Y el defensor dice, no, mi cliente va a declarar culpable de esos delitos y tal. Explica cuál es el acuerdo. ¿Okay? El juez, como juez imparcial, no puede meterse en el sentido de decir, a mí no me gusta, lo siento. No. Realmente hay dos maneras que realmente el juez vigila y puede negar. El primero es que tiene que asegurar que uno de las partes, el acusado, realmente entiende lo que está pasando. Realmente está haciendo eso voluntariamente. No hay amenazas, no está confundido, no está enfermo. Tiene que asegurar que realmente sabe, y el juez habla directamente al acusado. Entiende que tiene derecho de un juicio. Entiende que en un juicio el fiscal tiene que probar más allá de un razonable, y tú tienes la habilidad de hacer preguntas, etcétera, para que realmente entiende y que el juez está satisfecho que esto es voluntario. Luego el fiscal lea las evidencias que tiene, no tiene que mostrarlo, pero lea. Y el juez tiene que escuchar, el juez tiene que asegurar que la evidencia que está mostrando el fiscal es del delito de que está acusando y que está declarando. Porque si la evidencia que muestra realmente no tiene ningún contacto o muestra que está involucrado el acusado, el juez dice, lo siento, pero esta presentación no hay conexión. Solo esas dos cosas, pero está basado en que las partes pueden resolver sus casos. Más, un juez en nuestro sistema siempre pregunta antes que iniciamos un juicio, ¿hay una manera que podemos resolver este caso sin ir a juicio? Para ver si hay una manera. ¿Okay? Ningún sistema puede llevar todos los casos investigados a un juicio. Imposible. ¿Cómo voy en tiempo? 5 minutos. Ok. Ahí está el amarillo. Ok.
Rápidamente, concepto de presunción de inocencia, hemos hablado de eso, que realmente es vital que hay esa presunción. Unas cosas, esto hablando de nuestra Constitución y regresando al punto de confrontación. En la Constitución de los Estados Unidos, el derecho de confrontación es constitucional. Tiene ese derecho. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, lo que estaba hablando Rodolfo sobre cómo lo maneja la evidencia en casos de crimen organizado. El concepto de confrontación es, si evidencia está presentada y el acusado no puede confrontarlo, el juez no puede aceptarlo. No puede presentar un documento sin que haya un testigo que puede verificarlo, autenticarlo. No puede traer, el dicho para nosotros es una declaración fuera del juicio, no puede ser aceptado en el juicio si la persona que hizo la declaración no está presente. Hay excepciones, pero generalmente ese es el punto. ¿Por qué? Estamos preservando el derecho de confrontación. Y voy a terminar con ese punto porque yo quiero que ustedes piensen en eso y recuerda que necesita confrontación, aunque no está mencionado en su código, es contemplado en el sistema acusatorio. Confrontación es la manera de la búsqueda de la verdad, porque la manera que el juez evalúa si la evidencia sostenga un ataque y muestra credibilidad. Hay dos razones para confrontación. Uno legal, jurídico, que es un derecho del acusado a entender, ver y confrontar evidencia en su contra. Y dos, el práctico, para que haya una mediación por parte del juzgador para que puede observar la presentación tal como la confrontación para realmente decidir en manera con ojos acusatorios. Muchas gracias y disculpe todo el ruido.